Pensamiento para este día: vasos especiales. El Señor quiere a toda la juventud, no hay acepción de personas. Ya el joven media vez tiene conciencia de sí mismo. Básicamente lo que a él le resta o a ella es entregarle su vida al Señor. Ya el Señor lo empieza a preparar, lo empieza a dirigir, etcétera. Pero queremos básicamente cultivar vasos especiales para la gloria de Dios. Para eso el Señor nos ha creado, nos ha formado y nos ha hecho para la alabanza de su gloria. Fíjense que hay varios tipos de vasos, Déjeme mencionarle, básicamente estos son 7 temas en particular. Tal vez después los miramos. Hay una clase de vasos vacíos para que el Señor los llene. Vasos puros para que el Señor los use. 3, vasos escogidos para el servicio del Señor. Vasos santos y útiles para el Señor. 5, vasos de barro con un contenido precioso. 6, vasos especiales para la gloria de Dios. Es lo que vamos a ver hoy con la ayuda del Señor. Y el 7 no mucho me gusta: vasos de ira reservados para el juicio de Dios. De todas maneras van a tener algo, ¿verdad? Van a ser contenedores. Ahora quiero que usted sepa estas dos realidades. Fíjese que hay 2 casas de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Si no lo sabía, déjeme compartírselo en esta noche. Hay 2 casas de Dios. Una básicamente es la casa de Dios que se define en la primera de Timoteo 3 del 15 al 16, y está la casa grande. Vamos a ver la diferencia que hay. Solamente se lo voy a leer para que usted vea que hay 2 casas. Está la casa de Dios y está la casa grande. Hoy vamos a tratar de medio ver la casa grande. En primera de Timoteo 3, 15 al 16, esta es la casa de Dios. Es un estándar, es una columna y baluarte de la verdad. Esta es la casa de Dios, y esto tenemos que llegar a ser todos, con la ayuda obviamente del Espíritu Santo de Dios. Primera de Timoteo 3, 15 al 16 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esta es la versión Reina Valera, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso es importante conocer la verdad, para que usted sea libre y el Señor lo haga columna de su casa. 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y aquí hay un montón que explicar todavía, pero solamente quiero presentarle que esta es la casa de Dios, pero está la casa grande. No se olvide, la casa grande es la que vamos a tratar de ver. Ahora, en otras palabras, esta es la iglesia genuina en su naturaleza divina y en su carácter especial, como el fundamento de la verdad. No se olvide que nosotros como iglesia manejamos un estándar. ¿Cuál es? La verdad. Y la verdad es incorruptible. La verdad no tiene nada que ver con el mundo, nada con lo profano. La verdad es la verdad, y la verdad básicamente es Cristo mismo. ¿Está conmigo? La iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad. Mientras que la casa grande, aquí mencionada, se refiere a la iglesia deteriorada en su carácter, mezclada con el mundo. En esta casa grande no solamente hay vasos preciosos, sino también vasos viles. Y a esos vasos hay que limpiarlos. Están en la casa, pero se han embelecido, y hay que sacar toda esa corrupción. Y eso solamente se hace por medio de la palabra. ¿Cómo se corrige el pecado? Se corrige con amor y con sabiduría. De esa manera se va sacando toda clase y especie de pecado. Aquí está hablando de la situación corrupta de la casa grande mencionada en la segunda de Timoteo 2:20, lo que acabamos de leer, la cual es el cristianismo en decadencia. ¿Sabía que el cristianismo contemporáneo está en decadencia?
porque está agarrando muchas cosas del mundo. Quiere el sonido del mundo, quiere vestirse como el mundo, quiere las luces del mundo, quiere todo lo que el mundo ofrece, pero eso no puede ser posible. Déjeme avanzar aquí. Entonces, en 2 Timoteo 2:21, el apóstol Pablo hace mención de algo que quiero que lo identifiquemos. 2 Timoteo 2:21, y esta dice la palabra, creo que esta es la Reina Valera, vea cómo dice: si alguien se mantiene alejado del pecado, llegará a ser como un vaso muy especial. Será un vaso que el Señor pondrá aparte. Es la Nueva Versión Internacional. Si alguien se mantiene alejado del pecado, es importante, llegará a ser como un vaso muy especial. Note que es básicamente un concepto de evolución, un concepto de crecimiento. Léalo con cuidado. Si alguien se mantiene alejado del pecado, llegará a ser como un vaso muy especial. Será un vaso que el Señor pondrá aparte de los demás, pues le es útil al Señor y está preparado para toda buena obra. O en otras palabras, lo está preparando para toda buena obra. ¿De qué pecado está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿De qué pecado estará? Porque hay muchos pecados, pero aquí él enfatiza un pecado que básicamente lo tenemos que identificar y lo tenemos que sacar. Si usted regresa al versículo 16, a este mismo pasaje, aquí lo vamos a identificar y ahí vamos a trabajar un poquito. Y vamos a ver qué es lo que dice el Antiguo Testamento en relación y en referencia a este pecado. 2 Timoteo 2:16, regrese unos versículos atrás y se lo leo en la Reina Valera del 60, dice, 2 Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Ese es el problema. ¿Cuál es el pecado aquí? Básicamente la profanación. ¿Cuántos saben qué es profanación? Miremos qué es profanación. ¿Qué es profanación o qué es profano? Profanación o profano es esto básicamente. Lo profano es lo común. Todos lo hacen, todos lo siguen, todos lo disfrutan, etcétera. No así los vasos especiales. ¿Me explico? ¿Qué es profano? Es esto: lo común, lo que está contaminado, lo inmundo y lo pagano. En un concepto más amplio, eso es profano. Ahora, otra pregunta. Hay una alarma sonando, ¿verdad? Hagamos otra pregunta aquí. ¿Qué es lo que se profana? Porque debemos de entender los conceptos. ¿Qué es lo que se profana? Vea esto. Lo que se profana es esto: lo que el Señor ha santificado por su presencia y por su palabra. Cuando el Señor hace acto de presencia, ¿cuántos han sentido la presencia del Señor? No todos, no todos. Me doy cuenta que no todos. Una vez más, ¿cuántos han sentido la presencia del Señor? Es importante que lo sienta, pero no es suficiente. Es parte de hacer un vaso especial para su gloria. La presencia del Señor básicamente nos satura, nos impregna de su santidad, pero su palabra nos santifica. Necesitamos la palabra de Dios, no el sermón de un maestro, no el sermón de un pastor, no, la palabra del Señor. ¿Qué dice el apóstol o qué dice el profeta? Que su palabra básicamente es como la lluvia que cae sobre la tierra y la tierra germina, y dice que no vuelve a él vacía, sino que hace el trabajo a la cual la ha enviado. Así es mi palabra cuando sale de mi boca. Está hablando del rema de Dios, no del logo de la palabra. El logo de la palabra es lo que está escrito, pero el logo de la palabra necesita el rema de Dios para que nos santifique. Entonces el Señor con su presencia nos impregna de su santidad y con su palabra nos santifica.
Cada vez que tú entras en el concepto de leer la palabra, de estudiar la palabra, de conocerle más a Él, todo lo que no es de agrado del Señor que está en ti va saliendo, porque su palabra es luz y el pecado son tinieblas. Y cuando destella su palabra a la luz, las tinieblas van desapareciendo. Volvamos aquí. ¿Qué es lo que se profana? Lo que se profana es lo que el Señor ha santificado por su presencia y por su palabra. Por ejemplo, vayamos a los ejemplos. Veamos los ejemplos básicamente y después vamos a resumir este pensamiento. Veamos lo que dice el Antiguo Testamento en relación y en referencia a lo que es profano y lo que se profana. Veamos Levíticos 21 y versículo 12. Mi encabezado de Levíticos 21 y versículo 12 dice así, en lo que usted lo busca. Mi encabezado dice, santidad de los sacerdotes. Y quiero decirte que tú eres un sacerdote del Señor. Por lo tanto, no debes dejarte profanar por lo inmundo, por lo común y por lo pagano. Tienes que huir de eso, porque esa es una especie de pecado. Ahora veamos lo que dice el Antiguo Testamento, Levíticos 21:12. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Ni saldrá del santuario, ni se profanará. ¿Por qué dice que ni se profanará? Porque puede ser profanado. Y eso lo vamos a ver más adelante. Veamos otro pasaje aquí en Levítico. Entonces aquí está hablando del santuario. Póngale cuidado. En Levíticos 22:15, mi encabezado dice santidad a las ofrendas. ¿Sabías tú que tú como joven, como señorita, eres una ofrenda al Señor? Dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12 que te presentes como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Tú eres la ofrenda viva y santa y voluntaria. No te obligan. Tú vienes voluntariamente a adorar al Señor y le dices, Señor, aquí estoy, como una ofrenda viva y santa. No tengo nada que ver con lo inmundo, nada que ver con lo contaminado, nada que ver con lo pagano. Soy santo, separado para ti. Ahora veamos lo que dice el pasaje. Levíticos 22:15 lee. No profanarás pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartarán para Jehová. Pregunta, ¿cuáles son las cosas santas del Señor? Porque fíjese que estos dos pasajes que hemos estado hablando de dos cosas: el santuario del Señor y las cosas del Señor. Ahora, para identificar las cosas del Señor, el apóstol Pablo nos lo leyó. En 2 de Timoteo 2:20 dijo el apóstol Pablo: en una casa grande no solamente hay vasos de oro, de plata, sino también de madera, de barro. Unos se usan para eventos muy especiales y otros son para usarlos todos los días. Las cosas santas son los vasos que están en la casa grande. Las cosas santas que habla Levítico son los vasos, entre otras cosas, con los cuales se le servía al Dios de los hebreos. Ahora, veamos esto. Las cosas santas son los vasos que están en la casa grande, y la casa grande, que es el santuario de Dios, pero estos fueron profanados. Fíjese que estos fueron profanados, y el profeta nos da este concepto. Ezequiel 22:26 nos da un destello de que estos fueron profanados, y fueron profanados por los mismos sacerdotes, porque los sacerdotes se desviaron. Empezaron a hacer alianzas con otras personas sin saber quiénes eran, porque les gustaba cómo predicaban, porque les gustaba cómo corrían, les gustaba cómo cantaba, pero no eran servidores del Señor, eran unos infiltrados.
Pero veamos aquí lo que dice Ezequiel 22 y versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Este es el testimonio básicamente de Dios, hermano, en relación y referencia a las cosas de Dios. Quiero decirle que la iglesia es una cosa de Dios. Es algo que le pertenece a Él. Él la compró con su sangre. Entonces nosotros como servidores de Él, nosotros, me refiero a mí, al que está aquí delante de usted. Si usted se está desviando, es mi responsabilidad decirle: no, ese es el camino. El camino se llama camino de santidad, no camino de confusión, no camino de algarabía, no camino de danzas y doxologías, no, camino de santidad. Oh, si le puede dar la gloria al Señor, désela con todo su corazón. Obviamente, si está entendiendo. Si no entiende, no se preocupe. La palabra se explica sola, y esta palabra está quedando dentro de usted y va a germinar. Y va a germinar. Usted va a ir rumiando eso, es decir, va a quedar en su mente y usted va a estar pensando, porque esta palabra está viva y va a empezar a trabajar en usted. Y usted se va a estar apartando de lo que a Dios no le agrada por el poder de la palabra. Porque la palabra es la que hace todo el trabajo en nuestras vidas. Volvamos aquí. Entonces, básicamente, el profeta está diciendo: sus sacerdotes, en el tiempo contemporáneo lo pudiéramos leer en este aspecto, sus pastores no pudieron distinguir entre lo inmundo y lo santo. No tuvieron el discernimiento espiritual. Y necesitamos el discernimiento espiritual. Lo necesitamos de una manera extraordinaria. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron a la iglesia. En otras palabras, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Todo es igual. Media vez prediquen a Cristo, son cristianos. Un momento, pueblo. No es así. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Aquí tenemos que ir a la ley, al pacto y al testimonio. ¿Qué dijo el Señor? No se dejen engañar, porque vendrán falsos cristos y a muchos se engañarán. Entonces, solo porque predique a Cristo, que hable de Cristo, no quiere decir que es el siervo del Señor Jesucristo, enviado y asignado de parte de Él. Necesitamos distinguir una cosa de la otra. Pero a esto le cae básicamente al que está dirigiendo al rebaño. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Todo es lo mismo, echémoslos todos aquí. Momento, el pueblo. No es así. Ni distinguieron entre inmundo y limpio, y mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. En otras palabras, esto que acabamos de leer quiere decir esto. Quiere decir esto: que el santuario y los vasos son de Dios. Tanto el santuario como los vasos le pertenecen a Él. Pueden ser profanados. ¿Por qué? Por falta de consagración y por falta del aceite de la unción. Oigan esto: tanto el santuario como los vasos pueden ser profanados. ¿Por qué? Por falta de consagración y por falta del aceite de la unción. Ahora traslademos esto a la iglesia. Este es Antiguo Testamento, trasladémoslo a la iglesia. ¿Cómo lo podemos manejar? Lo vamos a manejar de este aspecto, en esta forma. Vea esto, trasladémoslo a la iglesia. ¿Cuál es el santuario del Señor y cuáles son los vasos del Señor? Tu cuerpo es el santuario del Señor y tú mismo eres el vaso del Señor. ¿Cómo la ves? Tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y somos vasos de barro con un poder, pero la excelencia del poder no es de los hombres, sino que viene de lo alto. La excelencia del poder es de Dios y ha sido contenida básicamente en ese vaso que le pertenece al Señor. Este es en un concepto de la iglesia y muy personal.
Tu cuerpo puede ser profanado por falta de consagración y por falta de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Puede ser profanado. No se trata, bueno, ya tengo tantos años en la iglesia, qué bueno, qué bueno. El asunto no es básicamente iniciar, el asunto es permanecer y terminar la carrera que tenemos por delante, guardando un buen testimonio, guardando una buena postura, obedeciendo al Señor en todo lo que Él habla y dice a través de su palabra. Entonces ten cuidado, porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y tú eres ese vaso en la casa grande del Señor, y Él quiere, ese vaso lo quiere especialmente para Él. Él no quiere compartirlo con nada, ni con nadie. Leamos el versículo 20 de segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:20 dice: en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos se usan para eventos muy especiales y otros son para usarlos todos los días. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando de dos clases de vasos. Identifiquémoslos. En este versículo está hablando de dos clases de vasos. Identifiquemos la primera clase de vasos. Los vasos de honra están constituidos con la naturaleza divina que representa el oro, como la naturaleza humana redimida y regenerada. La plata es símbolo de regeneración. Eres un vaso, pero ya no eres un vaso de madera ni de barro. Ahora eres un vaso regenerado. Y básicamente tienes naturaleza divina. Eres un vaso y básicamente le dicen a los creyentes: pero yo te miro igual. No, ya no soy igual. Adentro hay algo diferente. Dentro de mí hay algo que se llama el Espíritu Santo de Dios, que me está guiando a toda verdad y a toda justicia, que me está llevando hacia arriba. No me lleva para abajo, me lleva para arriba. Pero es que la naturaleza fue cambiada. La naturaleza divina figurada en el oro y la naturaleza de plata que ha sido redimida y transformada, y eres un vaso. Ya estás en un nivel. Esa es la primera clase. Los vasos se llaman vasos de honra porque su naturaleza fue cambiada, porque han sido redimidos. Pudiéramos ver ejemplos. Estos vasos, tales como Timoteo y otros creyentes genuinos, constituyen el firme fundamento que sostiene la verdad. El vaso tiene que tener la naturaleza divina y la naturaleza regenerada. En otras palabras, haber nacido de nuevo. Porque el que no naciere del agua y del Espíritu son tres facetas, tres aspectos espirituales y sobrenaturales. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Uno, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, y el que no naciere de nuevo no puede permanecer. ¿Está conmigo? No es solamente ver. Qué bueno, gloria a Dios. No, yo quiero entrar y salir, entrar y hallar pastos verdes y aguas tranquilas, ir, bendita mi salida y mi entrada también. Puedo entrar y puedo salir, tengo acceso por la naturaleza que me ha dado el Señor por medio de la regeneración. Pero ahora debemos de permanecer. Pero cuando hay el concepto de lo profano, viene a contaminar todo aquello. Avancemos aquí. Entonces, tanto Timoteo como los creyentes verdaderos constituyen el fundamento verdadero de la columna de la verdad, que es la iglesia. Los otros vasos que aparecen ahí, los vasos de deshonra, están constituidos de la naturaleza humana caída, de madera y de barro. Los vasos de deshonra constituyen madera y barro. Y el ejemplo que nos da aquí el apóstol Pablo son estos: Himeneo y Fileto y otros falsos creyentes pertenecen a esta categoría. Himeneo y Fileto básicamente apostataron. Eso es lo que hace la profanación, hace que apóstatas, que haya un apóstata que ha recibido una iluminación, pero como no ha buscado la santificación,
No ha buscado la guianza del Señor, sino que se va a otros lugares y te van a profanar. No dejes eso. Tienes que buscar tú la ayuda y la dirección del Señor. Avancemos en el versículo 21. Segunda de Timoteo 2:21, leo Reina Valera, dice el apóstol: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, vea esto, y dispuesto para toda buena obra. Expliquemos esto. Para honra, cuando hablamos de honra, es un asunto de naturaleza. Nadie puede honrar si no ha recibido ese espíritu de honra que restaura nuestro ser espiritual y nuestra alma también. Veámoslos en el contexto familiar. Hay señoritas y jóvenes que obedecen a sus padres, pero no los honran. Porque el concepto de honra, estamos hablando de una naturaleza, la naturaleza divina. Por eso te es fácil obedecer, mas no honrar. Y necesitas obediencia, mas honra. ¿Me explico? Porque la honra es una naturaleza. La honra básicamente nos la da la regeneración o el nuevo nacimiento, como lo dice el apóstol Juan en el capítulo 3 del apóstol Juan. Lo podemos leer desde el versículo 3 en adelante, cuando habla de que el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar, no puede recibir estos aspectos sobrenaturales. Para honrar es un asunto de naturaleza, santificado es un asunto de posesión. ¿Qué es santificado? Santificado básicamente es algo que está separado. Ahora estamos santificados en posesión. La santificación tiene básicamente tres aspectos. Posesión, básicamente estamos ya posesionalmente santificados, pero estamos siendo santificados. Todos los días nos debemos de santificar. Todos los días nos debemos de santificar. Y vamos a ser consumadamente santificados cuando recibamos el cuerpo glorificado. Ahora tenemos en parte, pero en aquel día seremos tal y como Él es. ¿Estás conmigo en esta tarde? Entonces se necesita santificarte en proceso. O sea, la santificación es un concepto de evolución, de crecimiento. Y conforme tú vas recibiendo la alimentación en tu espíritu, tu alma se va regenerando, tu alma se va transformando y tu cuerpo también, porque básicamente es simultánea la bendición. Por eso el apóstol dijo que el Señor nos santifica espíritu, alma y cuerpo. Él nos quiere santificar en esos tres aspectos. A eso se le llama santificación integral. Veamos lo más que habla aquí el apóstol. Porque está hablando aquí el apóstol en este pasaje. Porque si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, 1. Santificado, 2. Útil y útil. Está hablando de tres cosas. Sí. El útil es un asunto de práctica y dispuesto es un asunto de adiestramiento. Es decir, alguien que es útil básicamente es práctica. A esto se le llama que la práctica hace al maestro. En cuanto más practicas tu fe, en cuanto más practicas tu santidad, en cuanto más te apartas del mundo, tú básicamente vas siéndote alguien diferente, vas transformándote en un vaso especial. Entonces lo útil está, este asunto es una práctica. Necesitas practicar tu fe, necesitas practicar todos los dones y las ministraciones que Dios te ha dado, necesitas practicarlas. La templanza, la mansedumbre, la paciencia, etcétera. Los 9 dones que aparecen, o los 9 frutos de Gálatas 5:22 en adelante. Y hay algo más, dispuesto. Es un asunto de adiestramiento, porque es lo que está aquí hablando el apóstol. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La disposición es un asunto de adiestramiento. Cuando te preguntan, aquí hay una necesidad, ¿cuál? Hay que lavar los baños, allá voy. Cuando te preguntan, hay que cantar, allá voy.
Cuando te preguntan, hay que evangelizar, estás dispuesto para toda buena obra. Pero si hay una necesidad de lavar los baños o de hacer otra cosa y dice, no, yo solo quiero estar allá arriba cantándole al Señor. Necesitas básicamente equiparte en todas las áreas, porque no hay ningún área especial en la obra del Señor. Todas las obras son especiales. Algunos dicen que especial es estar ahí arriba. No, todas son especiales. Porque Él, hermano, no hace acepción de personas. Todos los que le servimos al Señor somos útiles para Él. Y Él dice, donde yo estoy, mi siervo también estará. No importa el área en que haya servido. Pero la disposición es un asunto de adiestramiento. Te tienes que adiestrar, es decir, tienes que tomar básicamente el servicio completo en la obra del Señor. Ahora, el pensamiento para Timoteo. Timoteo tenía que estar alerta no solamente con respecto a la corrupción externa que existía entre las iglesias. Si en la era del apóstol Pablo, en la era de Timoteo, las iglesias se estaban corrompiendo externamente, imaginémonos cómo estamos en la actualidad. Pero siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente que Dios ha separado, y ahí está ese remanente. Ese remanente es el que destella la luz de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Timoteo tenía que estar alerta no solamente con respecto a la corrupción externa que existía en las iglesias, sino en eso también, sino también en sus propias concupiscencias internas. Él tenía que evitar la corrupción externa. Él tenía que evitar la corrupción externa y huir de las concupiscencias internas. Por eso el apóstol recomienda y dice, huye de la fornicación. Cualquier pecado que se cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, se está matando solito, consciente o inconscientemente. Aquí vamos a ir ya casi terminando con el versículo 22. Segunda de Timoteo 2:22, aquí terminamos. Dice la versión Reina Valera: huye también de las pasiones juveniles y sigue, estos son conceptos, estas son virtudes que hay que seguir, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Notemos que el apóstol dice, huye también de las pasiones juveniles. No te quedes viendo, no te quedes esperando de algo que tú sabes, tu conciencia te dice, apártate de ahí, deja esa amistad, salte de esa red porque te está contaminando, deja ese TikTok, deja ese Facebook porque te desvía del pensamiento, estás contaminando tu mente, estás contaminando tu vista, estás contaminando todo, porque todo lo que va ahí y es absorbido, tú lo ves, es absorbido a través de tu vista, va directamente a tu alma. Y aunque estés en el baño, aquí nadie me mira, sí, ahí está el Señor contigo, mirando lo que tú estás viendo. ¿Sabías eso? ¿Qué es lo que te gusta ver en el internet, en el YouTube y en todas esas plataformas de confusión que hay? Dicen de información, pero es más confusión. La gente anda más confundida que nunca. Entonces necesitamos ser inteligentes y no dejarnos profanar, porque todos esos sistemas, esas redes están profanando a la iglesia. Entonces aquí el apóstol dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue, a esto se le llama determinación, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El apóstol aquí está hablando y dice, en otras palabras, que debes de ser una persona, un joven, una señorita selectivo. No te juntes con cualquier persona. Júntate con aquellos que tienen temor a Dios. Júntate con aquellos que buscan la dirección a Dios. En una palabra, con jóvenes y señoritas que tengan temor a Dios, porque ellos te van a guiar, obviamente, a lo mismo. Entonces, dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta, en otras palabras. Entonces,
El apóstol está recomendando eso. Ahora expliquemos un poquito más lo que el apóstol aquí está hablando a la juventud. La justicia se ejerce para uno mismo. Pregunto, ¿eres justo contigo mismo, joven, señorita que estás aquí? No, perdón, no me contestes. Pero debes de ser justo contigo mismo. Los hermanos serán justos con ellos mismos, porque el apóstol aquí está hablando que esto hay que seguir. Sigue la justicia. La justicia se ejerce para con uno mismo, pero menciona la fe también. La fe para con Dios. La fe la necesitamos para acercarnos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios se busca por medio y a través de la fe. Y todo el que tiene fe dice que el Señor le va a remunerar conforme sus riquezas en gloria. Entonces la fe nos sirve para buscar a Dios. Pero habla más el apóstol aquí, habla del amor. Y el amor para con los otros. ¿A quiénes debemos de amar? Debemos de amar básicamente tres entidades. Amar primeramente a Dios, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Ese es el orden divino. Tú debes de amar a Dios primeramente, te debes de amar a ti mismo y de amar a tu prójimo. Llámese tu hermano, tu papá, etcétera, tu compañero de trabajo. Y básicamente el amor, el apóstol Pablo está diciendo que sigamos esto hay que seguirlo, hay que cultivarlo, en otras palabras. La fe para con Dios, el amor para con los otros y la paz es el resultado de estas tres virtudes. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Así dice la palabra del Señor. Cuando tú ejerces justicia, fe y amor, el resultado es paz a tu alrededor. Y entras y sales y siempre eres bienvenido. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo el consejo de Dios. Porque estás agarrando un carácter de vaso especial para la gloria y honra del Señor. Este es el carácter y el perfil de los vasos especiales para la gloria del Señor. ¿Lo identificamos? Este es el carácter y el perfil de los vasos especiales donde es depositada la gloria del Señor. Nos hacen falta otros 6 caracteres de vasos, pero eso lo vamos a ver próximamente con la ayuda del Señor. Aquí nos detenemos esperando que la palabra haya sido de edificación para su vida espiritual. Y quiero básicamente dejar esto en su corazón, principalmente a los jóvenes y a las señoritas. La Biblia dice que no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra aspectos espirituales. Quiere decir que tenemos una guerra espiritual todos los días. Hay una guerra espiritual, pero aparte de eso, tenemos una guerra física literal en el Medio Oriente. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos de detenernos, nos debemos de asustar. ¿Qué debemos de hacer? Esto es lo que debemos de hacer. Tenemos que hacer planes. Principalmente santificar nuestra vida para que cuando venga el Señor seamos aprobados. Pero siempre hagamos planes, pensemos lo que debemos de hacer a corto, mediano o largo plazo. Por ejemplo, los que piensan casarse, cásese porque no es el fin del mundo. Hay guerra y básicamente, pero no es el fin del mundo. Hay que buscar al Señor, hay que santificarse, pero hay que seguir con la vida. Tienes planes de hacer un negocio, haz tu negocio. Tienes planes de servirle al Señor, sírvele al Señor. Que eso no te atemorice. Mantén tu vida en santificación, apartada de ser profanada, y espera el tiempo y la venida del Señor, pero con una visión clara que eres un vaso especial de honra y de gloria para el Dios creador del cielo y de la tierra. Haz planes, continúa viviendo, pero santificando tu vida, siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Con los ojos, hermano, siempre puestos en el Señor, no se deje profanar y avance hacia adelante en el nombre potente de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Si se atreve a darle la gloria, désela con todo su corazón.
Y aquí terminamos en esta noche, esperando como siempre que la palabra haya sido de edificación para su vida espiritual. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor.